Seguimos calientes, recibimos ahora a Daniel Toribio, miembro de la dirección política y secretario de finanzas del partido Fuerza del Pueblo, ex administrador del Banco de Reservas y ex ministro de Hacienda. Una voz autorizada en temas económicos. De eso conversamos con él en este momento: el panorama económico del país, la reciente ley de reforma fiscal aprobada, también la ley sobre la situación económica a nivel internacional y por supuesto hablar un poquito del trabajo político que está realizando la Fuerza del Pueblo. Mi estimado Daniel Toribio, ¿qué tal? Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Gracias, jóvenes, gracias por invitarnos. Un deber. Sí. ¡Aplausos! Bien. Le cogí, lo hicimos a coro ahí. A coro. Cuénteme cómo va todo. Mira, una parte va bien, otra no tan bien, pero en general, en promedio, las cosas marchan. Las cosas marchan. Sí. Siempre se ha hablado un poco en términos económicos que si lo que se presentó al Congreso, le pusieron un nombre muy rimbombante, ¿cómo era? Para la mejoría de no sé qué. ¿Es una reforma fiscal o no la es? Mira, lo primero que hay que plantear, se presentó como un plan anticrisis. Exacto, eso es. Y nosotros decíamos, está bien, si es crisis, es una crisis internacional, como resultado de la guerra que entre Irán y Estados Unidos, Israel y ese tipo. Bien. Ahora, ¿qué debe afectar la economía dominicana? El sector externo. Pero desde el mismo gobierno te dice, zona franca va bien, turismo está explotando, la inversión extranjera va muy bien, turismo va bien, los precios del oro están allá arriba. Si eso va bien, ¿cómo nos está afectando la guerra? ¿Dónde está la crisis? No es que no haya una crisis, pero la crisis es interna. Y no tiene que ver con el sector externo. Fíjate que es tal que el gobierno entonces toma la decisión, si los precios del petróleo pasan de $90, lo vamos a mover para arriba. Pero no nos dijo nada qué iba a pasar cuando el precio del petróleo está a menos de $70. O sea, lo bajaron ahora así en una caballada, mientras lo habían subido muchísimo. Entonces, en el caso del proyecto en especial, desde mi punto de vista, el gobierno quiso vender una reforma fiscal oculta con una decisión de anticrisis, cuando en el fondo tiene un problema presupuestario. El gobierno, el dinero no le da, y no le da porque tiene que pagar el 25% en intereses, porque tiene una nómina pública supernumeraria, porque se inventa subsidios cada vez que quiera, porque, aclaro, porque muchísima gente podrá decir, pero tú estás de acuerdo con que se subsidie a la gente. Yo digo, no, yo estoy de acuerdo, pero tiene que ser condicionado. O sea, un subsidio tiene que ser condicionado. Si tú quieres lograr que la República Dominicana salga de la pobreza, tú tienes que subsidiar a los más pobres. Ahora, ¿cómo tú lo subsidias? Condicionado. Por ejemplo, una madre soltera tiene 3 muchachos, tiene que atender a su muchacho, tú dices, yo te voy a subsidiar a ti. ¿Pero para qué? Para que tú lleves a tu muchacho a la escuela, claro, para que lo vacune, para que haga de manera tal de que esos niños en el futuro no sean tan pobres como lo que tú eres ahora. Exacto. Ahora bien, si tú das subsidios escolares en Navidad o ahora, o si tú te inventas una brisita de madre cuando es el Día de los Padres, o sea, no entendemos nada. Entonces, en un escenario así, los gastos son gastos y el gobierno entonces tiene una presión grande, de manera tal que tiene entonces que recurrir a los préstamos. En el caso del gobierno, hay cosas que el gobierno, por ejemplo, no ha querido hacer, y nosotros lo hemos planteado de alguna manera. Por ejemplo, transparentar los precios de los combustibles. Los combustibles es una caja negra. Hay una fórmula rara ahí que al final nadie sabe. Pero nadie sabe cuánto se le da a los transportistas, cuánto a los distribuidores, cuánto es de impuestos, porque sucede que mientras más caros son los precios del petróleo, más por un impuesto más recauda el gobierno, porque los impuestos a los combustibles que llegan son impuestos, una parte es un impuesto ad valores. Claro. Al ser al valor, en la medida en que incrementa el valor, así mismo incrementa la recaudación del gobierno. Entonces, yo no digo que el gobierno no tenga que subsidiar los combustibles, porque hay que ser razonable. Es decir, ¿cuánto? Tú me dices que tú subsidias de 20, son 20, son 30. O me podrías argumentar, hubo un momento que yo subsidié y tengo que compensar el subsidio para pagarle a la distribución. Está bien, te lo admitimos, pero dímelo. Claro. O sea, dime cuánto. Explícame esto. Es una caja negra, entonces en esa caja negra cualquier cosa puede estar pasando.
Algunos sectores llegaron a comentar en algún momento, incluso antes de la aprobación del plan anticrisis, que se estaba procurando someter un proyecto de reforma fiscal maquillado con proyectos aislados en el Congreso Nacional. Luego de la aprobación del plan anticrisis, que se aprobó en unos 7 días, tuvimos también la modificación en un periodo de 6-7 meses a la ley de residuos sólidos, que incrementaba también el pago que hacen las personas jurídicas en materia de residuos sólidos. ¿Lo consideran ustedes de esa manera también? Yo pienso que hay una irracionalidad, no hay una visión de conjunto de lo que está pasando. O sea, tú no puedes estar haciendo una ley de residuos que la conformación de la ley no parece ser la justa ni la correcta, porque hay una estrategia en todo el mundo. El que contamina paga. Claro, sí. Eso es lógico. Ahora tú no puedes poner a empresas que no están funcionando a pagar dinero cuando no está contaminando. Entonces, ahí tiene que haber un mecanismo de esa naturaleza que compense los daños ambientales. El diseño no fue el mejor, no ha sido el más correcto, y en el lado de las reformas que se hicieron recientemente, obviamente hubo irracionalidades, hubo aspectos que ya habíamos planteado, y lo había planteado, por ejemplo, el compañero Omar Fernández, lo había hecho en el Senado, como el tema del anticipo, el tema, por ejemplo, de las deducciones personales a los asalariados. Todo eso ya se habían planteado y es correcto que se hayan aprobado. La indexación a los salarios y todo ese tipo. Ahora, obviamente la irracionalidad viene con introducir una serie de elementos, por ejemplo, distorsionantes, como es el caso, por ejemplo, del incremento del impuesto a los cheques. Mira, los impuestos a los cheques se establecen coyunturalmente. O sea, tú dices, yo necesito recursos ahora, tú lo estableces, pan. Pero sucede que eso, en un proceso en que tú estás estimulando la bancarización de la gente, tú lo que estás estimulando es que la gente utilice el efectivo. Entonces tú estás desestimulando la bancarización de la gente. Es como, por ejemplo, mucha gente te podrá decir, es como la ley de amnistía. Este gobierno ha hecho 3 leyes de amnistía. Y tú dices, bueno, pero la ley de amnistía es para que la gente que no paga. Pero si hace 2 años tú hiciste una ley de amnistía y ahora hace otro, tú lo que estás creando es lo que los norteamericanos llaman moral hazard. ¿Qué es un moral hazard? Un riesgo moral, claro, en el cual la gente dice, dejo de pagar porque en algún momento el gobierno que venga me va a declarar una amnistía y ya. Y ya resuelvo. Pero el que pagó, el justo, claro, el correcto, ese se ve afectado por la ley. Por eso el gobierno hizo parche, trató de hacer parche, no se ve claro ni siquiera los resultados de la ley, porque si bien es verdad, hicieron mucho bulto, cuando tú ves la verdad, por ejemplo, te dicen, no, es una ley Robin Hood. Yo oí una gente decía, una ley Robin Hood, una ley que es decir, cobrarle a los ricos para beneficiar a los pobres. Pero sucede que está probado que las empresas trasladan los impuestos. Claro. No importa que tú la cobres, tú subas del 30 al 27, porque ese porcentaje de más, las empresas se la trasladan al consumidor. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, porque si yo soy un empresario, yo calculo mis beneficios después de impuestos. Claro. Sí, como resultado de tu decisión, mis beneficios después de impuestos disminuyen, yo se lo traslado al precio. Entonces el efecto precio que tiene esto no es Robin Hood. Al fin y al cabo lo van a pagar siempre los pobres. Ahora, ayer se realizó un consejo de gobierno, se presentó el programa económico y se habló de cómo terminaría nuestra economía y los análisis plantean que pudiera terminar con un crecimiento del 4.8 y hasta se habló de un 5% de crecimiento. Lo cual habla muy mal del proyecto anticrisis. ¿Por qué? Porque si no había crisis, ¿para qué poner un proyecto? Porque la economía anda bien. Claro. Mira, la verdad, hay que reconocer que el gobierno tiene una habilidad grande para vender ciertas cosas. Por ejemplo, la gente no se preocupa tanto del crecimiento de la economía. Máximo si muchos de los sectores que incrementan son sectores de exportación, que no tienen influencia directa. La gente se preocupa más del nivel de precio. Claro. Sucede
que en los últimos 2 meses, abril y mayo, se fue, los precios crecieron por encima de el ancla. La economía dominicana tiene un ancla. ¿Cómo funciona eso? El Banco Central dice, yo quiero, y planifico, y planteo, que la inflación va a estar 4 más o menos 1, o sea, entre 3 y 5. Ajá. Si se pasa de 5, como pasó en abril y como pasó en mayo, se desancla. ¿Qué impacto tiene en desanclar? Porque eso es lo importante. Si tú eres un inversionista, tú dices, si yo invierto 100 pesos de ahorro y tú me das una tasa de interés de un 5%, ya yo estoy perdiendo cuando pasa de 5. Porque el valor real del dinero que yo te presté va a ser menor un año después. Entonces, por eso los bancos centrales establecen una política, un ancla. El país está desanclado. Y eso lo vive la gente, Cavada. Óyeme, cuando tú ves que la gente va a los colmados, a los supermercados, la gente no está bien, o sea, las cosas no están, y no están bien, no solo porque la inflación ya está desanclada, sino por la acumulación. Me explico. Si tú tienes un vaso de agua, si tú le echas mucha agua, tendrá mucho más agua en el vaso. Si tú le echas una gota de agua, todavía tiene más agua, porque el nivel del agua, entonces el nivel de precio ha subido de manera dramática en la economía, fundamentalmente de los alimentos y bebidas en la República Dominicana. Es por eso entonces que la gente se molesta y tú ves que hay un cierto nivel de desilusión de la gente por muchísimas razones, entre ellas y fundamentalmente los precios. Ya. Ayer hubo cacerolazos aquí en la ciudad. ¿Usted los escuchó? La verdad es que no lo escuché, pero estoy preparando mi cacerola. No estoy preparando porque... Ahora, usted es un hombre sincero, un político diferente, sí, porque sí. Siendo opositor, sabiendo que sonaron los cacerolazos, yo no lo escuché. No lo escuché. Ahora, pero estoy preparando el mío, estoy preparando no el mío, de sorpresa. porque era que estaba en una reunión y parece no pudo escucharlo, no, pero de todas formas sí. ¿Cómo va el partido? Mira, muy bien, nosotros estamos muy contentos. Mira, bueno, esta mañana hablando con el secretario general de la organización, él utiliza una expresión que a mí me gusta mucho. Esto es un partido que está en ebullición. O sea, la fuerza del pueblo se está movilizando como en todo el país. Tú te das cuenta, por ejemplo, tú vas a la Benito, que es donde está la casa de Johnny Ventura. Ajá. Y ahí no cabe un vehículo nunca. O sea, eso es un flujo de gente haciendo trabajo, que si la finanza, que si la organización. La verdad es que hay un alto nivel de entusiasmo y uno lo nota de manera en el pueblo. Mira, un amigo mío, no voy a mencionar el nombre ni mucho menos, pero un amigo mío tiene una diferencia con otra persona respecto a las posibilidades electorales de la fuerza del pueblo. Sí. Y él le dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿De qué? Vamos a llamar a los camareros de aquí. Del lugar donde estaba. Del lugar donde estaba, sí. Todo lo que era un restaurante, ese es un buen lugar para discutir de política. Así es, entonces... Todos le dijeron que por Leonel. Dice, no, pero no terminemos ahí. Cuando salgamos al Vale Parking, vamos a preguntarle a los Vale Parking. O sea, se nota un gran nivel de entusiasmo. Uno no ve lo mismo en otras organizaciones, por ejemplo, y tú oyes que hay chisme, que una gente le dice, pero se está yendo gente. Mira, lo que juramenta Radamés. Todos los fines de semana. No todos los días. Es más que todos los que se han ido, diariamente, que todos los que se han ido. Los que se van, ¿por qué se van? Por muchísimas razones. O sea, hay razones. Los que se van, no los que se han ido. Porque vamos a ponerlo en ese escenario, que yo sepa, que yo conozca, 2 gentes. O sea, 2 gentes se han ido. Ahora, ¿por qué se van? Por razones personales, no se sienten cómodos. En algunos sitios, por ejemplo, que si le ponen un obstáculo, que si tú no llegas, porque aquí entonces se abren muchos apetitos. Claro. Entonces hay gente que le mete el pie al otro, sí. o sea hay aspiraciones legítimas, pero hay otros y hay otra forma, y eso molesta a la gente. Claro. Y obviamente hay alguna gente que se pueden ir, pero que yo sepa, yo puedo conocer
2 gente que se han ido del... Ahora Radamés juramenta todos los días. Mucha gente. Mucho más gente que lo que se van. Así es. El otro día, a propósito de esta ebullición, Sí. el senador Omar Leonel Fernández hacía referencia a la salida de una miembro del partido, una joven, ahora no recuerdo el nombre, y él decía que eso debía llamarles a un análisis a lo interno del partido, cosa que después, cuando muchos no lo esperaban, su papá validó y él lo publicó y dijo, el viejo no me... O sea, el propio Leonel Fernández, que preside el partido, convocaba a reevaluarse a lo interno de la organización para atender esas contradicciones propias en un partido en formación. Pero más que un partido en formación, en un partido con posibilidades electorales, porque veámosla claro, que son 2 cosas distintas. O sea, si tú tienes posibilidades electorales, tú estás discutiendo el espacio con uno igualito que tú. Claro. Y tú lo que quieres es sobrepasar en eso. Nosotros decimos, vamos a hacer ese esfuerzo y trabajar y sobrepasarlo en el trabajo. Pero no siempre la gente lo ve así. O sea, no siempre. Y yo te digo, mira, el entusiasmo que hay en la organización, yo siempre me río porque yo pongo un ejemplo. Si un presidente de la República te llama el día de las elecciones, o no, olvidémonos de un presidente, un partido que va a ganar las elecciones, te llama el candidato y te dice, mira, te quiero ver. El tipo podía tener tuberculosis y sale, no importa cómo, a verte. Claro. Si él tiene una gripecita y las posibilidades electorales son escasas, él dice a la mujer, dile que yo estoy agripado, que no estoy bien. O sea, ¿por qué el entusiasmo? Porque es mínimo. Claro, o sea, entonces, que eso pasa en la fuerza del pueblo, y es normal, y yo te voy a decir lo siguiente, o sea, y tú lo ves, pero en otros partidos pasa, dramático, o sea, cuando tú oyes a algunos dirigentes, por ejemplo, del PRM, desilusionados, desencantados, cuando tú oyes un síndico que está pidiendo 2 meses, 2 años, de vacaciones. De vacaciones. Te está diciendo el tipo que quiere ir de vacaciones. Ahora, cuando tú oyes esas cosas, ¿tú crees que eso no es dramático? Claro. O sea, por ejemplo, cuando tú me hablas a mí que se van gente de la fuerza del pueblo, yo te voy a decir lo siguiente. Mira, nosotros hemos asimilado en los últimos tiempos el candidato a senador por Barahona. Sí. Que fue senador. El candidato a senador por Cotuí, que fue senador. El más votado por Samaná. Entonces te dice, no estamos preocupando nosotros por 1, 2 o 3 personas que están llegando. No, los que están llegando son más. Claro. Obviamente tenemos que tener la prudencia y el cuidado suficiente para no patear, pero insisto, es muy normal. Hay gente que lo que quisiera es cortarte los ojos porque tú estás discutiendo por el mismo espacio que él. Lo que dice el presidente, lo que ha dicho Omar, y lo que se dice del partido, sí. Pero los resultados son tienen que venir como resultado de tu trabajo, claro, no por el hecho de meterle un pie al compañero. Entonces, obviamente, eso es muy humano, hay que manejarlo, eso se maneja, y te soy lo más sincero posible. No nos preocupa. O sea, no nos preocupa porque yo digo que uno anda con anteojera y fuerte, o sea, nada más viendo hacia adelante y hacer su trabajo. En un proceso electoral casi siempre se polariza, los que están a favor del gobierno, los que están en contra. ¿Ustedes no temen que una candidatura con ciertos ribetes populares en el PLD, por ejemplo, termine drenando votos que deberían ir a la fuerza del pueblo? Mira, yo no lo creo. Okay. Y yo te voy a explicar por qué yo no lo creo. Por la experiencia. A mí un dirigente del partido me decía en las elecciones del 2000, perdón, ahora en la que ganó Abinader, el 2020. En el 2020. Me dijo, y pensar que mi hermana votó por el PRM. Me decía. Dije, ¿por qué? Pues que ella quería salir del PLD. Pero no era que era PLDista. Entonces, cuando llegan esos momentos de confrontación, viene el voto oportunista o el voto de castigo. No es solo de castigo, sino el menos malo.
Claro. Y en un enfrentamiento así, bueno, lo vimos ahora en Colombia. Sí. O sea, acabamos de ver el caso. Esta señora apoyada por el uribismo, Por Uribe, Sí. claro. por Uribe, que tenía un poder mediático, económico y popular enorme, termina sacando nada. Nada. Cuando- Nada. es más, cuando antes ella estaba por encima de que terminó siendo presidente de la República. De la Espriella. Entonces, no, o Y sea, entonces luego el mismo Uribe termina apoyando a Del Espriella. ah, claro, pero ¿por qué pasa eso? Pasa porque la gente toma sus decisiones y dice, espérate, ¿y qué es lo que yo estoy viendo? Cuando tú dices, yo insisto, es como el entusiasmo, esto es como el entusiasmo. Yo no veo entusiasmo, yo veo que fulanito no va a las reuniones, que fulanito, que antes era el que estaba atrás, ¿eh? Yo siempre cuento una anécdota y ojalá y Lionel me esté oyendo para hacer esta anécdota que nos pasó cuando nosotros íbamos a entregar en el 2000. Yo estoy en el Palacio, como 2 o 3 días antes. Llega un compañero, yo no voy a mencionar su nombre, y le dice a Lionel, era como pidiendo un dinero para un plan social, una cosa así. Los perros quieren piltrafa. Ahí. Ja. Esa fue la frase. Esa fue la frase. Y Leonel lo ve y le dice, compañero, ¿usted no se ha dado cuenta que se mudaron de carnicería? Madre mía. O sea, la gente se muda. Claro. Por ejemplo, yo iba con Leonel las veces que salió, yo siempre iba a todos los actos y él me decía, profesor, y fulanito, Se fue. hay otra Se fue. carnicería. Sí, Hay pero, otra pero en el caso de, O sea, pero en el caso de Lionel, perdón que le interrumpa, siempre ha tenido una carnicería ampliada. no, es que tú no sabes cómo eso funciona. Mira, Ya. tú sabes que en el norteamericano tienen un buen nombre para Sí. eso, Ajá. que se llama lame duck. Sí. Lame duck, pato cojo. Sí. Ya, ok. O sea, los presidentes que van a la salida Ujú. son lame duck. Tienen una patica que Una- cojea. que cojea. Entonces, y se le llama así, por ejemplo, cuando ahora pasen las elecciones de noviembre en Estados Unidos, Sí. en el cual, como plantean las encuestas, los demócratas por lo menos controlan la Cámara de Representantes, cada vez el presidente se convierte en un lame duck. Claro. Entonces, obviamente la fortaleza no es la misma. No es la misma. Por ejemplo, en el caso del presidente Abinader o de Danilo de Medina, tienen la dificultad pero en el caso que no tienen opción de poder, Ya. que no lo pasa con Lionel, que sí lo tiene como es presidente. Por lo tanto, cuando tú ves eso, tú te das cuenta que comienza a haber un desánimo. Porque, por ejemplo, yo te digo a ti, ¿para dónde van? O sea, si tú tienes un partido, y yo no me quiero introducir en ese tema, que no tiene opciones de poder visible, ¿qué voy a hacer? Y la gente, obviamente, busca dentro de su lógica el mal menor. Claro. Y por lo tanto, yo no me cabe la menor duda. Yo no sé, posiblemente yo estoy siendo muy iluso, pero no me cabe la menor duda que aquí, como en todos los países del mundo, va a haber una polarización y esa polarización obviamente va a arrastrar a mucha gente a votar por Leonel. Ahora, por último, dicen que en el 2028, por esto que estamos viviendo, Sí. por las crisis, por todo, el que le toque gobernar va a ser de apaga y vamos, porque en cualquiera de las circunstancias vendrán 4 años difíciles. Lo creo. ¿Usted lo cree así? Sí, exactamente, lo creo perfectamente así. Y creo además que eso es lo que nos lleva a pensar que Leonel es el mejor candidato. Porque eso requiere mucha profundidad. Mira, Caballero, yo lo digo en lo personal, que he estado en el gobierno. Manejar el gobierno no es fácil. No es una papa. No, y máximo, yo recuerdo que yo no sé quién fue, Hipólito, que en algún momento llegó a decir, Hipólito, ojalá me esté oyendo, que le gustaba el carguito. Sí. O yo no sé si Abinader o alguien de la familia dijo que se estaban disfrutando el cargo. No se disfruta, no es verdad que se disfrute el cargo. Al principio tú te sientes, tú necesitas una gente que a las 2 de la mañana, como yo le digo a los compañeros, todavía esté recibiendo gente con la misma cara. O sea, A las 2 de la mañana. a las 2 de la mañana. no, Si sí, soy yo,
Tú puedes estar seguro que yo no lo voy. O sea, yo me pongo yo como ejemplo. O sea, Claro. pero espérate, y tú son las 2 de la mañana y llevándote problemas y no sé cuánto. Y esto, mira, no es fácil. Manejar el poder no es fácil. La gente tiene que tener una característica, una experiencia, porque la experiencia es un elemento importante, porque la gente puede decir, bueno, ¿y cómo hago? Mira, en los últimos gobiernos, por ejemplo, los gobiernos de América Latina, que han llegado sin la experiencia suficiente al Estado, no han dado buenos resultados. El caso, por ejemplo, de Chile. Boric. Sí, o sea, el mismo caso de Petro. Sí. O sea, Petro daba unas declaraciones que yo le decía a la mujer mía, pero ven acá, nos estamos oyendo locos. Parecía ¿Tú sabes borracho. lo que haber dicho? Por ejemplo, que la Sheinbaum era miembro del movimiento de ella. Un disparate. No, pero además, aunque fuese verdad, No lo se dice. eso no se dice, hay cosas que no se dicen. Claro. Entonces, manejar un gobierno requiere primero una sangre fría grande, un manejar intereses, un llegar a acuerdo con la gente, porque tú oyes de que yo, si fuera yo hiciera tal cosa, eso no es tan así. O sea, tú tienes que llegar a acuerdo y sopesar, vamos a oír la opinión de aquel, cómo llegamos a una posición intermedia, cómo nos manejamos. O sea, este tipo de cosas requiere, y yo creo que la República Dominicana está llegando a un momento donde que va a requerir para el 2028 que eso se maneje con mucha prudencia, con mucha resiedumbre y además fundamentalmente con mucha madurez. Sí. Bueno, y gente que además ante el mundo sea respetado, Sí. porque ya no se convive como en los tiempos de Balaguer, que era encerrado aquí y que se caiga el mundo. Ahora hay que convivir con el vecino y ver lo que está pasando en Jamaica y lo que Está pasando en Estados Unidos. Y también, o sea, ¿cómo tú vas a hablar con el presidente de Estados Unidos? ¿Desde qué punto de vista? ¿Cómo tú en algún momento le puedes decir, eso no nos conviene ni a usted ni a mí? O sea, ¿cómo tú hay que ver cómo se dice Ah, eso. sí, exactamente. O sea, si tú le dices a un presidente de Estados Unidos, no le va a gustar, Claro. vamos a estar claros. Pero si tú le dices, vamos a analizarlo, porque eso no le conviene ni a ustedes ni a mí. Ya es otra Ya es manera. otra cosa. Entonces, Claro. tú desde tu punto de vista, tú haces un análisis, y eso requiere, de verdad, yo creo que, insisto, si me tocara a mí, me dieran a mí el gobierno, no lo cogiera. No lo cogiera. Eso tiene que ser una persona que contemple, sí, que tenga, además, eso que tú dices, además, don de gente. Porque muchas veces, Roberto, las actitudes agresivas y todo pueden ser buenas. Entonces le dice una gente que quisiera que las cosas marcharan así. Por el librito. Por el A veces, librito. a veces hace falta. A veces hace claro. falta que la gente diga, vamos a sopesar esto, vamos a ver, profesor, vamos a darle un tiempo, vamos a ver bajarle cómo un es que- poco. A ver cómo es. A ver cómo es. A ver cómo es. Está Qué bien, qué bueno siempre recibirlo. Gracias a Daniel Toribio, miembro de la Dirección Política y secretario de Finanzas de Fuerza del Pueblo, ex ministro de Hacienda de nuestro país, por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre.